Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Les saludo en el nombre poderoso del Señor. Estoy aquí desde Yanquihue, sur de Chile, región de los lagos. Saludo al presbiterio de nuestra corporación, también a todo el cuerpo pastoral, a los pastores, a sus esposas, a cada uno de los ministerios evangelísticos, proféticos, a los maestros, a las maestras de escuela bíblica, a todos los coristas que participan a diario, ¿no es cierto?, en los cultos de nuestra misión, a todos los diáconos también, que son muy importantes dentro de cada local, de cada iglesia, y también a todos los pastores que están fuera de nuestro país, en Paraguay, en Colombia, en Guatemala, en Perú, Bolivia, todos los lugares donde está establecida una iglesia Unión Evangélica. Bueno, yo estoy hoy día como maestro aquí para participar como parte del Instituto Teológico El Sembrador. Hoy día vamos a estar junto a nuestro director, nuestro hermano Samuel Colli, de la ciudad de Puerto Montt. Vamos a estar participando en estos temas, así que les agradecemos mucho que nos hayan considerado. Bueno, el lema en sí es, ¿no es cierto?, levántate y resplandece. En esta oportunidad, yo en esta mañana quiero tomar parte de ese lema. Voy a tomarme solamente de la palabra levántate, solamente voy a tomarme de esa palabra, y esa palabra, como hay dos partes de estudio, la quiero establecer una primera parte, hacerla en el Antiguo Testamento, y la segunda parte en el Nuevo Testamento. Bueno, de todos los que predican, que son muchos en la Unión Evangélica, hay muy buenos predicadores y predicadoras. Bueno, hay muchas maneras de predicar. La más fácil es la predicación temática. Está la predicación textual, pero también está la más difícil, que es la predicación expositiva. La predicación expositiva, que es la más difícil para el que predica, porque tiene que hacer un arduo trabajo, es la mejor para el oyente, porque se toma un pasaje y se trata de explicar cada palabra, cada punto, cada coma exhaustivamente. Pero es la mejor para el oyente porque no tiene que ir a muchos lados de la Biblia, va a estar todo centrado ahí, ¿no es cierto?, en un texto, en un pasaje, en una porción de la Escritura. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy día. Van a hacer esto predicaciones positivas, basándonos en esa palabra levántate. Entonces, yo desde acá voy a tratar de compartirles algunas imágenes, un PowerPoint que yo tengo preparado para que el efecto sea mayor, sea algo visual y no solamente esté en nuestro oído, sino en nuestra vista y también, ¿no es cierto?, esté en nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser esté abierto a la poderosa palabra de Dios y a cada uno de sus efectos de lo que va a producir en nuestras vidas. Amén. Esa más o menos es el planteamiento de lo que vamos a ver hoy día. Vamos a tomar nuestras Biblias ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a estar leyendo dos versículos, el versículo 8 y el versículo 9. Reitero, Primera de Reyes 17, versos 8 y 9. Vamos a estar ahí en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 17, versos 8 y 9. Bien, vamos a leer entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. ¿Cuánto glorifican al Señor? Tenemos una palabra de oración. Padre, clamamos en el nombre poderoso de Jesús, que esta tu palabra poderosa encuentre cabida en cada uno de tus siervos, tu sierva, hombres y mujeres que te adoran, que te sirven. Y puedas, bendito Dios, traer sanidad interior, puedas traer motivación, puedas traer dirección, puedas traer estabilidad,
conocimiento, sabiduría, inteligencia, revelación de tu persona. Así que te damos gracias, Padre, por la estrategia que tú vas a soltar, por los métodos que nos vas a enseñar. Gracias por la palabra magisterial, profética, apostólica, que va a ser soltada sobre nuestras vidas. La recibimos por fe, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, como les decía, el lema de esta conferencia es levántate y resplandece. Bueno, para que alguien le diga levántate, puede ser por diferentes causas. Puede ser que está dormido como Jonás y necesita ser despertado. Amén. Ya algunos se preguntarán, ¿estarán hablando de mí? También puede ser que le digan levántate porque tropezó o lo hicieron tropezar. Y Jesús dijo, de aquel o de aquella que hiciese tropezar a alguno de sus pequeñitos, mejor le fuera a colocarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al mar. Y ahí está hablando de uno de sus pequeñitos. ¿Qué más será hacer tropezar a un pastor, una pastora, un evangelista, un apóstol? ¿Qué más será eso? Ahí tendría que ponerse molino completo en el cuello y lanzarse, en este caso, al mar. También esto tenemos que darnos cuenta que levántate se le puede decir a alguien que está caído o que se cayó, por a lo mejor no mirar bien en el camino. Por eso la Biblia, en Efesios capítulo 5, verso 15, dice, mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Pero dice mirad, por eso hay que usar lente, es más recomendable, porque hay que mirar y mirar bien, tú no puedes andar ahí, ¿no es cierto?, caminando hacia adelante y mirando hacia el costado. Tiene que estar atento si hay una piedra, si hay un hoyo, si hay cualquier cosa, ¿no es cierto?, ahí mirar bien, porque si no va a tropezar y va a caer. Bueno, lo otro que es bien importante, mire, todavía estamos recién comenzando, pero es muy importante que su atención sea capturada para que no pierda nada del mensaje. Usted sabe que en la Unión Evangélica hasta enseñamos que cada vez que nosotros, incluido mi persona, vamos a escuchar una predicación, tengamos una libreta, un lápiz, porque en la punta de un lápiz está la memoria más aguda. Y así usted no se olvida de esto. Bueno, levántate, la palabra levántate en el hebreo tiene varios significados. Significa que tiene varias acepciones, no tiene un solo significado. Levántate significa ser enderezado. Levántate significa ser despertado. Levántate significa ser sustentado. Levántate significa estar firme. Así que Dios hoy te dice, levántate si has tropezado o te hicieron tropezar. Levántate si te caíste o estás caído. Entonces, levántate siempre está de una manera imperativa. Levántate siempre está a manera de una orden, no está a manera de sugerencia. Amén. Así que si Dios nos ordena levantarnos, nosotros nos levantamos. Bueno, nosotros sabemos también de que el enemigo ha soltado en el mundo un avivamiento satánico. Hay mucha brujería, hechicería, ocultismo. Y esto es para darle un gran golpe a mucha gente, a toda la que pueda, el enemigo lo va a golpear. Entonces nosotros, en cambio, hoy día estamos aquí como el profeta Elías, amén, para tomar la palabra profética de fe del Señor y ver que los cielos se van a abrir, porque no es lo mismo caminar bajo cielos de bronce que bajo cielos abiertos, y no es lo mismo que estar en medio de una sequía que estar en medio de una lluvia de bendición sobre nuestras vidas. Entonces, el profeta Elías es uno de los personajes más interesantes en toda la Biblia. Amén. Y Dios lo utilizó al profeta Elías durante un momento muy importante en la historia de Israel, especialmente para oponerse a un malvado rey llamado Acab y traer de esa manera avivamiento espiritual de Dios sobre la tierra. Entonces, el ministerio de Elías marcó el final de la adoración de Baal ahí en Israel.
Y nosotros tenemos que ver que la vida de Elías estuvo marcada por el fuego de Dios. Diga conmigo, fuego de Dios. Elías fue un profeta que nació y empezó con el fuego de Dios. Amén. Él ministró el fuego de Dios. Amén. Haciendo descender fuego del cielo. Y terminó su ministerio con carros y gente de a caballo, ¿no es cierto?, que lo arrebataron a la presencia de Dios sin ver muerte. Amén. Así que es tremendo su ministerio. Entonces, su ministerio nos habla de la iglesia de Cristo, que nació en Pentecostés, que nació en medio del fuego, y va a terminar en el fuego del Espíritu, siendo arrebatada desde la tierra al tercer cielo. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos se alegran por eso? El fuego de Dios tiene que estar en nuestras vidas, impregnado en nuestro ser. Y también la Biblia es muy realista. Eso es lo que me gusta de la Biblia, que no te ilusiona, no te fantasea, no te chamullea, como dice el chileno, sino que es realista, te dice la verdad. Amén. Es el libro de la verdad. Y vemos a veces a Elías muy valiente, muy decidido, y otras veces muy temeroso y muy vacilante. Y alternadamente a veces él demostró victoria y derrota. Amén. Y después de eso mostró recuperación y restauración. Amén. Y él conoció tanto el poder de Dios en su más alto nivel, así como también conoció las profundidades de la depresión, del desaliento. Amén. Entonces yo no sé cuántos de los que están hoy día escuchando, cuántos de los que están ahí en Temuco, en la iglesia de nuestro pastor Hernán Rashi, alguna vez o durante este mes nomás, cuántos han querido tirar la toalla. Durante estos pocos meses nomás, cuántos han dicho, hasta aquí nomás llegué. Vamos, levante la mano. Porque a veces habemos muchos tiradores de toalla. Entonces Elías fue uno de esos. Moisés también fue otro de esos. Jeremías también fue otro. O sea, muchos han sido. Entonces Elías, un profeta de Dios, cuyo nombre significa mi Dios es el Señor, Elías Tivita, ¿no es cierto?, nativo ahí del pueblo de Tisbi, en la región de Galaad. Lo primero que encontramos de su ministerio es el ministerio privado, diga ministerio privado. Y todo eso se resume en la palabra escóndete. Todo eso está ahí en Primera de Reyes 17. Entonces, la primera vez que encontramos al profeta Elías es en Primera de Reyes 17:1. Cuando de repente, diga de repente, porque tenemos que acostumbrarnos a eso de repente, aparece él para desafiar al malvado rey Acab, que gobernó en el reino del norte llamado Israel. Y Elías ahí es utilizado para profetizar una sequía que iba a venir sobre toda la tierra como consecuencia de la maldad del rey Acab. Y en el verso 3, si usted me va siguiendo ahí en Primera Reyes 17:3, siempre atento ahí con su Biblia, no se me distraiga, usted tiene que concentrarse en esto, Primera Reyes, capítulo 17, verso 3. Y Dios le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Así que escóndete, diga escóndete. Así partió su ministerio de manera privada, amén, con ese escóndete, amén. Entonces aquí estamos viendo el proceso, escuche bien, de cómo Dios levanta un ministerio profético, amén, un ministerio de fuego, un ministerio con palabra poderosa, con palabra ungida, un ministerio con palabra de confrontación contra la brujería, hechicería, ocultismo, contra la falsa enseñanza, amén. Y cuando usted va ahí entre el verso 2 y el verso 7, ahí usted ve el arroyo seco. Entonces Dios le dijo a Elías exactamente a dónde ir y qué hacer. Entonces tenemos un Dios de precisión, diga precisión. Precisión profética. Dios le dijo exactamente a dónde ir y qué hacer. Y además fue advertido por Dios. Entonces Elías se esconde cerca del arroyo de Querit, donde es alimentado milagrosamente, sobrenaturalmente, por los cuervos. Entonces el Señor le permitió a Elías beber del arroyo
y todos los días Dios le proveía su pan y su carne ahí entregados por los cuervos. Todos los días ahí venía un cuervo ahí con su bistec, con su chuleta ahí para su siervo, para su profeta. El cuervo es la primera ave mencionada en la Biblia, ahí en Génesis 8:7. Y a pesar que era un ave inmunda el cuervo, sin embargo, Dios la utilizó, la ayudó, ¿no es cierto? Lo utilizó para ayudar a su siervo, su profeta llamado Elías. Amén. Así que Dios muchas veces puede utilizar al cuervo, a la persona inconversa, para traerte ayuda, beneficio en medio de la necesidad, en medio del sustento, en medio de la hambruna, en medio de la sequía. Dios utiliza el cuervo. Y en medio de esa tremenda sequía y de la más grande necesidad, Elías, el profeta de Dios, disfrutaba del agua, disfrutaba de la carne, donde una viuda te sustentará. Amén. Eso es muy extraño. No le dijo, vete a territorio gentil donde Farcas te sustentará. Amén. Hubiera sido muy fácil ahí. Entonces él dice, vete a territorio gentil en donde una viuda te alimentará. Entonces, Sarepta significa refinamiento. Y Dios sin duda iba a poner a su siervo, a su profeta, a su ministro, lo iba a colocar en el horno. Amén. ¿Cuántos quieren seguir siendo profeta, ministro, predicador de la palabra de Dios? Dios necesita llevar a sus profetas, a sus ministros, a sus presbíteros, ahí, ¿no es cierto?, a Sarepta, al refinamiento. Amén. Entonces, imagínense los sentimientos de Elías. Cuando él llega a ese lugar y descubre que la viuda era extremadamente pobre y que la viuda estaba a punto de preparar su última comida. Pero nosotros tenemos que saber que los mandamientos de Dios nunca son errados. Diga conmigo, los mandamientos de Dios nunca son errados. Los mandamientos de Dios nunca fallan. Porque cuando la viuda puso a Dios primero, al obedecer los mandamientos que portaba Elías de parte de Dios, Dios proveyó para ella, para su hijo y para Elías. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. Tenemos que aprender de esos métodos. Tenemos que aprender de esa forma. Y uno dice, ¿por qué Dios no mandó a Elías a la casa de una mujer adinerada, que tuviera riqueza, que tuviera abundancia? Y así Elías, así el hombre de Dios, así la mujer de Dios, muchas veces va a ser enviado, va a ser dirigido a un lugar necesitado. Pero va a ser enviado, escúchame bien por favor esta parte, va a ser enviado con una unción de ser levantado, de ser sustentado, porque ya hemos explicado que la palabra levántate significa también ser sustentado. Tú primero necesitas ser sustentado para ir en medio de la necesidad. Amén. Y así poder sustentar a otro con la palabra que a ti mismo te sustenta. Amén. Así que él fue ahí como profeta, pero también iba a fluir como maestro. ¿Por qué? Porque él llevaba una palabra para enseñar que nunca le iba a faltar a la viuda, no que le sobre, amén, sino que nunca le falte nada, porque no es lo mismo que nunca te falte, amén, a que te sobre, amén. Entonces, esta palabra es muy importante en estos días, en que está caro o en que escasea el aceite y la harina. Ha subido mucho de precio. Amén. Así que tome atención si usted está pensando comprar aceite o harina estos días. Amén. Y llegó en el verso 11, amén, y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Oiga, nos diría, oiga, pero este que falta educación, mire, este sí que es patú, llega a la casa y llega inmediatamente, si esto no es un restaurante, hubiera dicho la viuda, ¿qué se cree? Amén, y él llegó, ya ándame preparando ahí un pancito. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero.
Entonces esa era la enseñanza, hazme a mí primero. Él era el representante de Dios, él era el siervo de Dios, él era el profeta de Dios, él era el varón de Dios. Por eso le dice, hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho sí, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y aquí viene la parte importante para nosotros, porque nosotros podemos estar escuchando el mensaje, haberlo escuchado más de una vez, pero déjeme decirle que si nosotros no aplicamos lo que Dios nos habla, no nos sirve de mucho. Porque el verso 15 usted tiene que marcarlo, destacarlo, subrayarla, porque dice, entonces ella, domingo a domingo, usted escucha mensaje tras mensaje, mes a mes, conferencia tras conferencia, pero ¿cuántos de esos mensajes habrá aplicado, habrá hecho como Dios le dijo? Entonces algunos dicen, no, la Biblia no resulta. Claro, nunca va a resultar si no se aplica la palabra. Amén. De nada sirve estar toda esta mañana estudiando todo esto, escuchando todo esto, usted cabeceando, aburrido ahí, amén, si no aplica la palabra. Amén. Así que pégale un codazo al lado, dice, parece que te están hablando. Dile, tienes que aplicar la palabra, tienes que hacer la palabra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Amén. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Cuánto glorifican el nombre maravilloso del Señor? Amén. Entonces, mire dónde Dios nos puede enviar con una palabra profética, con una palabra magisterial, con una palabra de enseñanza. Y cuando él llegó a ese lugar, es otra cosa importante a destacar. Amén. Porque él leyó inmediatamente la atmósfera que había en ese lugar. ¿Y qué atmósfera había en ese lugar? Usted como predicador, como predicadora va a ser enviado a muchos lugares. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted tiene que detectar, amén, el medio en el cual Dios lo envía. Amén. En ese caso había una atmósfera de escasez, de miseria, de pobreza. Amén. Había un espíritu de muerte porque ella dijo que ellos iban a comer lo poco que tenían y después se iban a dejar morir. Amén. Eso es un ambiente de funeral, ese es un ambiente de muerte. Amén. Y por eso Dios nos ha dado vida y vida en abundancia para llevar esa palabra en medio, ¿no es cierto?, de esos lugares, ¿no es cierto?, donde está ese espíritu de muerte. Entonces Dios había levantado a Elías y lo envía llevándole una palabra a esa viuda. Amén. Y le dice, tienes poquito. Amén. Pero dame a mí primero, al representante de Dios. Es decir, aprende a colocar a Dios en primer lugar. Tenemos que aprender a colocar a Dios en primer lugar. Entonces la mujer, al darle primero al profeta, Dios termina quebrantando toda esa atmósfera de miseria, de pobreza, de muerte, esa atmósfera mala que había en ese lugar. Amén. Y ahora, o de aquí en adelante, el profeta le enseñó que nada le iba a faltar. Amén. Pero para eso se necesita primero colocar a Dios en primer lugar. Amén. Diga conmigo, Dios tiene que estar en primer lugar. Amén. Así que aprenda la lección. Aunque tengas poco, amén, pon a Dios primero. Amén. Entonces Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y así somos prosperados por la palabra de Dios. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Usted puede decir amén, ayayay, amén. Así como esté recibiendo. Entonces, todo lo que Dios nos pide, amén, es que le demos lo que tenemos y Él se va a encargar del resto. Amén. Él puede alimentar a cientos, Él puede alimentar a miles, solamente con unos pocos panes y unos pocos peces. Amén. Y milagrosamente, amén, la tinaja de la harina y la vasija de aceite de la viuda nunca escaseó ni tampoco disminuyó. ¿Cuánto glorifican el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor? Luego, desde el verso 17 al 24, está el muchacho muerto. Porque el arroyo, ¿no es cierto?, seco fue la primera prueba para el profeta Elías. La muerte del muchacho fue la prueba para la viuda.
Amén. Dios lo prueba todo. Amén. Dios no prueba solamente a los pastores, Dios no prueba solamente a los maestros, a los predicadores. Dios prueba todo. Entonces, por lo general, a las grandes bendiciones de Dios siguen las grandes pruebas. ¿Cuántos quieren bendiciones de Dios? ¿Cuántos quieren grandes bendiciones de Dios? Entonces se vienen grandes pruebas, más de algunos que no van a querer más bendición. Entonces fue desafortunado que la fe de la viuda fallara, amén, pero estaba siendo procesada. Y cuando falló la fe de la viuda, Elías le dijo, llama acá a tu hijo, porque ella casi que culpó a Elías de la muerte de su hijo. Y en respuesta Elías, ¿no es cierto?, porque él sabía cómo devolver la vida al muchacho, amén, y este es el primer ejemplo de resurrección en la Biblia. Amén. Así que recuerde que el evangelio completo no es solamente ir a predicar un temita, porque algunos dicen, aquí voy a predicar el temita, pastorcito, pastorcita, hermanito, aquí hay una palabrita, cantemos un corito, una cancioncita, todo en diminutivo, ¿no? Tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Y nada de temita, esta es la palabra poderosa del Señor. Y el evangelio completo, ¿no es cierto?, es predicar la palabra, ¿no es cierto?, animar, levantar, ¿no es cierto?, limpiar el leproso, sanar el enfermo, liberar al endemoniado y si es muerto, resucitarlo en el poder de la palabra. Ese es el evangelio completo. Amén. Y por eso está esta enseñanza acá. Entonces el profeta llevó el cadáver ahí a una habitación, a un terrado, y allí oró a Dios por la vida de este muchacho. Y notaba que él, incluso el mismo profeta, agonizaba, incluso se tendió sobre el cuerpo del cadáver del muchacho. Y este es un tremendo ejemplo que encontramos para nosotros hoy, que a través, ¿no es cierto?, de la predicación a veces procuramos levantar a muchos muertos espirituales. Así que mira al que está a tu lado, dile, al menos nos están hablando de ti en este día. Entonces, el milagro produjo un testimonio de fe de parte de la mujer. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Mire, yo recurrentemente tengo que hacerle mucho examen a la gente que estudia. Y usted tiene que aprender, porque hay mucha gente que en medio de la prueba, en medio del examen, oran y quiere que Dios les hable. Háblame, Señor. Y Dios no le habla. Dios no te habla en medio de la prueba. Usted tiene que aprender eso. ¿Amén? Por ejemplo, si yo le hago una prueba a alguien y le entrego ahí su hoja llena de preguntas, y me dice al ratito, oiga, profe, la 3 no la sé, ¿cuál será la respuesta? Sigue. Le hace señas uno ahí. Escriba. Oiga, maestro, pero la 5 no la sé, me podría... Porque nosotros en las pruebas queremos que Dios nos hable. Dios, siga, no. Está siendo probado en el examen silencio, dicen. No estoy conversando. Y luego viene el ministerio público, en el capítulo 18, ahí de Primera de Reyes, amén. Y ahí viene ese famoso muéstrate, amén. Entonces diga ministerio público, amén. Ahora él tenía que mostrarse, mire, su ministerio todavía no comenzaba públicamente. Entonces en el 17 está el ministerio privado, y ahora en el capítulo 18 está el ministerio público. Oiga, ¿qué tenemos que saber de lo ministerial? Nosotros a veces algunos dicen, no, van a repetir lo mismo si ya lo sé. No, cada vez que vamos a la Biblia, la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es tanto lo que sabemos, sino que nos damos cuenta cuánto no sabemos. Es al revés. La fuente de conocimiento de Dios es inagotable, no se puede sondear, es insoltable. Amén. Así que es tremenda la poderosa palabra del Señor. No sé cuántos se alegran por eso, cuántos le pueden dar un aplauso, un grito de júbilo, un gloria a Dios, amén, por la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a entrar en este ministerio público. Entonces, después de la preparación y la prueba en privado, el profeta ahora está listo para el ministerio público. Entonces, nosotros ahí preguntémonos, bueno, ¿y yo en qué etapa estaré? A lo mejor todavía estoy en la parte del ministerio privado, a lo mejor todavía ni paso, no estoy ni cerca del ministerio público. Así que Dios le ordena que vaya a ver al malvado rey Acab. Y debemos admirar la paciencia de Elías. Escuche bien los predicadores. ¿Por qué? Porque aquí vemos la paciencia de Elías, que él supo esperar 3 años
para predicar su primer sermón. Y algunos peleando que el pastor no le da la predicación del domingo. Y tuvo que esperar 3 años para predicar su primera predicación. Entonces ahí, desde el verso 17 al 29, está Elías y Baal. Entonces vemos que el profeta no tuvo miedo de enfrentar al rey Acab, ni tampoco tuvo miedo de decir la verdad. Por eso Dios desata valentía, osadía, amén, para poder predicar la palabra. Entonces la competencia no era entre Elías y Acab, la competencia era entre Dios y Baal. Entonces él tuvo que confrontar al pueblo con sus pecados, los reunió ahí en el monte Carmelo, y cuando los confrontó el pueblo no respondió nada, ni amén. Entonces, como hemos dicho, cada vez que nosotros los pastores predicamos el diezmo, hay un silencio escalofriante. Y si se parece eso hoy día, bueno, es simplemente coincidencia. Y Elías pidió una situación imposible, que el verdadero Dios, si era Baal o Jehová, contestara por fuego. Y cuando el siervo de Dios obedece y confía en la palabra de Dios, no necesita temer al fracaso. Y por supuesto que Baal no podía contestar por fuego, porque Baal no es nada, porque los ídolos, ¿no es cierto?, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan. Amén. Entonces es ilógico, es necio creer en los dioses. Esto es como creer en el conejito de Pascua. Entonces a muchos hay que decir, los conejos no ponen huevos. Entonces Satanás podía haber enviado fuego, ¿no es cierto?, para engañar a la gente, pero Dios no lo iba a permitir. Y nosotros vemos que Elías le dio la de ganar a los profetas de Baal y le dijo, comiencen ustedes primero. Y ya llevaban, ¿no es cierto?, toda una mañana, y él comenzó a usar la ironía, se empezó a burlarle de ellos, le decían, grítenles más fuerte, a lo mejor anda en algún viaje, en algún trámite, amén, en alguna necesidad, a lo mejor está ocupado. Y él ya se estaba burlando. Y vemos los extremos a los que podían llegar estos profetas falsos, de tratar de conseguir algo de sus dioses falsos para que le contesten sus plegarias, sus oraciones, sus ruegos. La Biblia dice que se cortaban, se sajaban con lanceta, amén, se rajaban, ¿no es cierto?, el cuerpo. Y ya cuando había pasado ya mucho tiempo, porque cuando llegó más o menos el sacrificio de la tarde, a eso de las 3 de la tarde más o menos, lo dejó durante toda la mañana hasta como las 3, ya era obvio que Baal era falso, ¿no es cierto?, y no podía contestar y no iba a contestar. Amén. Y de esa manera, entre el verso 30 y el verso 46, vemos que Elías deja al descubierto la necedad y el pecado de la adoración a Baal, ¿no es cierto?, que solamente también fue la mitad de la tarea de enseñanza que traía él ese día de parte de Dios, porque más importante que todo esto, que barrer con los profetas falsos, era traer de nuevo al pueblo de Dios a la adoración verdadera a Jehová. Porque Elías no solamente trataba de reformar al pueblo, sino que también lo quería avivar. Y para avivar al pueblo, bueno, el profeta y el predicador tienen que estar avivados. Entonces, primero, él restauró el altar que estaba arruinado. Amén. Restauró el altar, ¿no es cierto?, que ellos habían descuidado. Amén. Porque el altar se arruina por descuido. Dígalo conmigo, el altar se arruina por descuido. Entonces, este es el primer paso para comenzar a caminar en bendición: reparar el altar personal de devoción, de oración, el altar familiar, el altar del sacrificio y la comunión con Dios. Y al usar las 12 piedras, le recordó a la nación su unidad. Amén. Que durante muchos años la nación se había dividido en el reino del norte, el reino del sur, el reino de Israel, el reino de Judá. Amén. Se habían dividido. Y para hacer imposible que alguien prendiera fuego, Elías hizo vaciar 4 cántaros de agua 3 veces sobre la madera, sobre el sacrificio, lo cual daría como resultado 12 cántaros de agua. Y el profeta, escúchame bien esta parte, hizo una oración sencilla de fe, y fuego descendió del cielo que consumió la madera, el sacrificio, el agua y el altar. Amén. Pero fue una oración sencilla. Diga fuertemente conmigo:
hay oraciones cortas con grandes resultados. Dígalo de nuevo, hay oraciones cortas con grandes resultados. A veces somos muy largos, pura palabrería, eso lo censuró muchas veces Jesús. Amén. En la misma Biblia hay muchas oraciones, están las de Daniel, están las de Pablo y están las de Elías, están las de Nehemías, que son modelos, amén, para orar. Entonces examinemos la oración. Él no estuvo orando ni gritando de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Aquí está su oración, Primera de Reyes 18, versos 36 al 38. Una gran pregunta que siempre queda en su discipulado. ¿A usted le enseñaron a orar? A lo mejor le trataron el tema de la oración, pero ¿le enseñaron a orar? Entonces, bueno, si no le enseñaron, ahora le están enseñando. Verso 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, este es el resultado de esa oración. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Cuánto glorifican al Señor? Entonces, una oración corta, pero con tremendo resultado. Y a veces nosotros tenemos unas oraciones inmensamente largas y el resultado es nulo. Entonces, vemos que Elías tenía aún trabajo que hacer. Para empezar, estaban todos estos falsos profetas, mire, eran la mayoría. En total eran 850, porque estaban los profetas de Baal y de Acera. Y esos 850, según Deuteronomio 13, tenían que ser degollados. Amén. Entonces, no es suficiente que reconozcamos que Jehová es el Dios. También tenemos que detestar lo que es malo y eliminarlo de nuestra vida. Entonces, el juicio, amén, siempre prepara el camino para la bendición. Y nosotros vemos que entonces el profeta, ¿no es cierto?, le dijo al rey que regresara a su casa, porque grandes lluvias se acercaban. Recuerde que había habido una gran sequía. Entonces Baal era el dios de la lluvia, sí era considerado por ellos, pero no podía enviar fuego ni tampoco hacer llover. Y al emprender el rey su camino, Elías comenzó a orar por lluvia de la misma manera en que 3 años antes había orado por la sequía, porque este era un hombre que a través de su oración los cielos eran abiertos y a través de su oración los cielos eran cerrados. Amén. Entonces él sabía cómo velar y orar. Y sabía cómo persistir en la oración hasta que Dios enviara la respuesta. Era muy preciso en la oración. Entonces Dios no envía lluvias de bendición, sino hasta que el pecado es juzgado. Y antes que pasara mucho tiempo, el cielo se oscureció de nube, comenzó el viento a soplar y las lluvias cayeron en ese lugar. Entonces Dios le dio a Elías, escuche bien, una fuerza sobrehumana para correr delante del rey. Porque recuerden que el rey iba en su carro, amén, con sus caballos, y llegó primero Elías hasta Jezreel, amén. Entonces lo que hacemos Dios en privado es mucho más importante, amén, de lo que hacemos por Dios en público, amén. Entonces nuestra vida oculta nos prepara para nuestra vida pública, amén. Entonces aquí Dios nos tiene encerrado hoy día, amén, porque luego Dios nos va a mostrar, amén. Hoy día estamos escondiditos, mañana Dios los va a mostrar. Y a menos que estemos dispuestos a atravesar tales disciplinas como el arroyo seco, la vasija vacía y el muchacho muerto, nunca vamos a tener victorias en el Monte Carmelo. Pero sepa esto, que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, caminarán y no se cansarán. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y luego vemos la parte 3, vemos el desaliento del profeta. Amén. ¿Cuántos saben que los profetas se desalientan? ¿Cuántos saben que los pastores y las pastoras se desalientan? Que los predicadores se desalientan. Amén. Si no le hablaron de esa parte, hoy día lo está escuchando. Entonces, aquí hay un tremendo contraste. ¿Por qué razón? Porque ya estamos entrando al capítulo 19 y tenemos un contraste con el capítulo 18, porque en el 18 hay tremenda victoria en el Monte Carmelo
Y nosotros tenemos que saber cuán a menudo nuestras pruebas más grandes vienen a continuación de nuestras más grandes bendiciones. Entonces aquí el hombre de Dios, el profeta de Dios, retira sus ojos del Señor y se convierte en un hombre lleno de temor. Amén. Y sin embargo, a pesar del fracaso de Elías, Dios tiernamente trata con su siervo, con su instrumento. El libro de Santiago, que es un libro de sabiduría, nos recuerda y nos habla que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. Amén. Nuevamente lo aclara esa realidad. Entonces yo no sé si usted ha llegado a ese punto que dice, oh, yo también soy así. Oh. Porque a veces, mire, ingenuamente en el mundo evangélico se cree que por tener un título de pastor, que por tener un título de evangelista o ser un presbítero o un pastor diácono, cree que es inmune a muchas cosas. No, no es inmune. Entonces, Elías era un hombre de barro sujeto a las mismas pruebas, a los mismos fracasos, a los mismos pecados, a las mismas tentaciones que cualquier creyente. Entonces, qué extraño que Elías enfrentara a 850 profetas falsos y no tuviera miedo. Y luego huye ante la amenaza de una mujer. Siempre he dicho, esto era como haber peleado contra 850 leones, aparece una gata y sale huyendo. Entonces, bueno, si usted no lo sabe, las mujeres son poderosas. Y aquí está esta Jezabel. Y por supuesto que de fondo, escúcheme bien esta parte, también hay un motivo físico y mental para su fracaso, para su desaliento, para su depresión. Amén. Entonces, la gran competencia en el Monte Carmelo lo agotó, lo cansó y lo dejó exhausto hasta emocionalmente. Entonces, el trabajo ministerial a veces es arduo. Por ejemplo, yo el año pasado casi llegué a las 11 de la noche del último día del año, en diciembre. Y luego tratando ahí de ayudar a los pastores para que estén listos ahí en este tema ministerial con su diploma. Estuvimos ahí trabajando para poder que ellos, los cursos que no habían hecho, los atrasos que habían tenido, puedan estar al día. Y ahí me pasé enero, febrero, y luego ya me pilló marzo. No hubieron vacaciones, no hubieron nada, y ahora ya me pilló la conferencia. A veces el trabajo ministerial es así. Y muchas veces hay que lidiar contra eso. Entonces, en ese momento, en Primera de Reyes 19, verso 3, Elías vio el peligro. Así comienza diciendo el texto, viendo pues el peligro. Entonces, la principal causa para el agotamiento, para la depresión de Elías fue espiritual. Él vio a Jezabel, no miró al Señor, escuchó la amenaza de ella y se olvidó de esperar en las promesas de Dios. Entonces, lamentablemente, Satanás tiene muchas Jezabeles, o Jezabel, no sé, de medio masculino también, porque lo utiliza para hablarnos cosas, decirnos cosas que en un momento de cansancio nos pueden afectar mucho. Bueno, uno como maestro a diario casi tiene que escuchar eso, que venden la palabra. En cambio, yo tengo discípulos, pero no les cobro. Entonces son muchas cosas que lanzan, que ha logrado, ¿qué ha hecho? Entonces empiezan a decir muchas cosas. Amén. Entonces el desaliento es el resultado de ya no oír la voz de Dios, empezar a escuchar más la voz de Jezabel. Él esperó la orden de Dios en cada paso que dio, en el 17.2, 17.8, 18.1, 18.36, en cada paso. Pero ahora su temor lo llevó a la impaciencia y también a la desobediencia. Ya no arriesgaba más su vida para la gloria del Señor, antes bien trataba de salvarla por causa de sí mismo, ante la amenaza. Entonces es como un pastor que una vez escuchaba que él decía que siempre que predicaba había una mujer que lo llamaba y le escribía y lo buscaba y le decía, cada vez que predicaba, le decía, aterrice, pastor, aterrice. Y le cuestionaba el mensaje. O bueno, ojalá que hoy día nadie me cuestione esto de acá. Más de algunos me han escrito por Facebook, WhatsApp. Amén, aterrice, pastor. Y cuando él un día estaba predicando acerca de los dones espirituales, ahí apareció la mujer, pastor, aterrice, aterrice.
Los dones espirituales son para la iglesia de Corintios. Uy, ya era el colmo, porque cada vez que predicaba, enseñaba algo, le decía a esta mujer. Pero un día vino la palabra de Dios y él le dijo a esta mujer, le dijo, hermana, aterrice, aterrice. Porque Pablo escribió el tema del arrebatamiento a la iglesia de Tesalónica. Y como usted no es de Tesalónica, usted se va a quedar en el rapto. Así que aterrice, aterrice. Ahí le pudo confrontar con la misma medicina. Entonces vemos que él estaba tratando de salvar su vida. En Primera de Reyes 19, en el verso 3, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Entonces él ya no arriesgaba su vida para la gloria de Dios, ahora trataba de salvarla por su propia cuenta y viajó, escúcheme bien, en medio del cansancio, viajó 130 kilómetros a un peligro mayor, porque donde viajó, ahí estaban todos los familiares de Ahab y de Jezabel. O sea, se fue a la boca de los leones. Entonces, muchos de los que ya han vivido estos procesos, yo me ha tocado tener oportunidad de escuchar a grandes pastores, tremendos ministerios, ancianos en el ministerio, que nos enseñaban y nos decían cómo se sale del cansancio, con más vigilia, con más ayuno, con más conferencia. Amén. ¿Cómo se sale de eso? Amén. Entonces, muchas veces nosotros cometemos ese error y viajamos esos 130 kilómetros más. No sé cuántos de los que están escuchando de los pastores ya estarán cabeceando, durmiendo casi, no sintiendo nada, porque a lo mejor en medio del cansancio más encima tuvieron que viajar. Y vemos que él deseaba estar solo en su abatimiento, miren, en el ambiente que se entra en medio del cansancio. Y estamos ahí en Primera Reyes 19, váyame siguiendo, por favor, no se me desconecte. Vemos ahí que dice en el verso 3, dice, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. Eso fue lo peor que hizo en medio del cansancio, querer estar solo, porque siempre la Biblia nos dice que es recomendable, ¿no es cierto?, que un hombre camine con otro hombre, porque no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Entonces él quería independizarse. Amén. Entonces ya no quiero saber más de la unión evangélica, no quiero saber más de los pastores, menos de conferencias. Pero la Biblia en Proverbios dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Y a veces nos ponemos obstinados, amén, y no escuchamos a nadie. Entonces también hay quienes se desvían y evitan toda compañía y consejo de otros, que podrían haberle provisto de equilibrio, diga equilibrio. Así que recuérdelo cuando esté metido, ¿no es cierto?, en medio de la depresión, en medio del cansancio, recuerde el equilibrio, recuerde el consejo de otro. Amén. Y ahí, en el verso 4, él quería morirse. Entonces, por lo general, la soledad y el abatimiento van juntos. Amén. Él estaba exhausto, física, emocionalmente, y se acostó para dormir. Y su oración ahí junto a la cama fue, quítame la vida. Amén. Él no quería quitarse la vida a él, ¿no? Igual era un poco sabio. Dijo, quítamela tú, Señor. ¿Cómo se reiría el Señor? Las cosas que a veces le pedimos, cosas que él no va a hacer. Entonces, Moisés había elevado esa misma oración también en un momento de desaliento, y otro también que lo había elevado también fue Jonás. Y veamos el verso 5 y el verso 6. Dice la Biblia, estamos ahí en Primera Reyes 19, 5 y 6, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó, un ángel de Dios, mire, se activó lo angelical. Amén, qué maravilloso eso, que en medio del cansancio, de la depresión, del desaliento, Dios activa lo angelical. ¿Cuánto glorifican a Dios por eso? Amén. Dios es bueno. Amén. Y le dijo, levántate. Amén. Otra vez está la palabra levantarse, pero yo la tengo remarcada acá donde yo estoy leyendo. Amén. Levántate. Yo no sé si usted lo había visto de esta manera. Usted tiene que leer la Biblia, varias lecturas, y después de repente, oye, esta palabra se repite. Claro, en el ministerio de Elías se repite cada rato, y por eso tiene en hebreo tanto significado. Entonces le dice, levántate, y una palabra que a muchos que somos gorditos nos gusta, come. ¿Cuánto levanta su mano y dice, yo recibo esa palabra, come? Levántate, come. Amén. Esa la va a escribir con mayúsculas. Va a estar hoy día en el almuerzo con esa palabra profética. Dios me habló, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas.
y una vasija de agua. Bueno, porque uno se puede atorar tanta comida. Y una vasija de agua. Dios piensa en todo. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Oiga, que estaba cansado. Qué cansado que estaba. A muchos les pasa. Almuerzan y después va tu siesta. O sea, están en medio del proceso del día. Si le da el sueño como a las 3 de la tarde, te dice, no, yo estoy en la palabra profética de Elías, la estoy viviendo, la estoy experimentando. Entonces, en el capítulo 17 comienza la vida de Elías con tremenda unción, con milagros, con desafíos en el Monte Carmelo, enfrentando a todos los falsos profetas. Después viene una tremenda derrota, ¿no es cierto? Y por eso muchos de los estudiosos de la Biblia dicen que más que apagarse su fuego, parece que el fuego lo quemó al profeta. Amén. Entonces, levántate, en este caso es como despiértate. Ese es el significado que tiene en este momento. Despiértate. Cuando le dice Dios, levántate, porque Dios le habló, ¿no es cierto? Le dio la comida y él volvió a dormirse y por eso Dios dice, levántate. Amén. Entonces, cuando alguien se queda dormido, oye, levántate. Ya son las 9, tenéis que ir a coordinar, tenéis que ir a predicar, a cantar ahí el corito. Levántate. Entonces Elías no quería saber nada. Él dijo, que toque otro, que busque otro. ¿Ya? Entonces nosotros vemos ahí, ¿no es cierto?, que en ese momento él está en ese punto y ya no quiere nada más de Dios, ni de la unión evangélica, ni de la conferencia, ni del consejo pastoral, ni nada de presbiterio, no quiero saber nada de estudio, ni sala, ni nada. Y se va debajo de ese enebro, amén. Y sabe que el enebro tiene la forma de una escoba. Y como que él se va a poner debajo de la escoba y considerándose como basura, soy barro, soy basura, soy un gusano. Ya, Señor, bárreme, ya no quiero más, ya, bárreme, Señor. Amén. Entonces muchas veces cuando estamos cansados vamos a la oración, amén, y nos ponemos en la situación de Elías ahí como debajo del enebro, aquí estoy, Señor. Y ahí estaba el profeta de fuego totalmente quemado, amén. Así que si tú te sientes así, levántate hoy día. Levántate con la palabra, Señor, levántate con la palabra profética, levántate con la enseñanza de Dios y sé valiente, toma esa escoba y barre con todo desaliento, barre con toda depresión, amén. Así que levántate porque todavía tienes mucho que hacer, amén. Entonces el diablo te va a hablar muchas veces, ya te habló, ya te ministró, para tratar de deprimirte, de matarte, amén. Y te dice, no sé, déjalo así nomás, quédate hasta ahí, entrega la credencial, entrega el ministerio, entrega el cargo, porque no has logrado nada, no has hecho nada. Y te empiezan a nombrar un montón de cosas. Y como que uno en el desaliento dice, oye, ¿y qué más hay? Y como que en algunas partes ya le dice amén ya, a Satanás cuando ya le está hablando. Entonces muchos predicadores a veces eran los que levantaban a todo en el culto. Amén. Oraban por todo en el culto. Pero después el lunes están llamando a la radio, oren por mí. Entonces a veces es así. Esa es la realidad ministerial. Entonces en este caso, levántate significa afirma tu asignación. Diga fuertemente conmigo, afirma tu asignación. Eso es lo que significa en esta parte, en el hebreo, en el original, levántate. Afirma tu asignación. Si tienes a alguien a tu lado, ponele tu mano en tu hombro, dile, afirma tu asignación. Entonces, en su comisión de Elías, aquí en la tierra, él le quedaba largo camino por recorrer. Y en su gracia, Dios refresca a su siervo. Amén. Entonces, el Señor sabía que Elías necesitaba alimento, que necesitaba descanso, que necesitaba refrigerio, que necesitaba despertamiento espiritual. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos, lo que tú, lo que yo. Él sabe lo que necesitamos. Y Elías comió y luego se volvió a dormir. Quedarse dormido es como morirse poco a poco. Y dormir también es una técnica terapéutica.
Es como un celular que se está quedando sin batería, hay que enchufarlo de nuevo. Así que Dios dijo, no, hay que alimentarlo por segunda vez. Por eso este tema va a tener una segunda parte. Amén, porque con la segunda parte, con la segunda comida, Elías se levantó y afirmó su comisión y volvió a emprender su camino. Amén. Así que cuando tú te vuelvas a tu ciudad, si viajaste a las conferencias en Temuco, cuando te vuelvas, tú vas a volverte fortalecido. Amén. Y escuche bien, Elías caminó 40 días y 40 noches. Amén. Yo digo, no sé si le pusieron gasolina a avión. Entonces a lo mejor tú vas a decir, no, no me voy en mi auto, no me voy en bus, me voy a ir a pie. Porque recibí una tremenda palabra de Dios. Entonces la mano de Dios, increíblemente en esa comida estaba inserto, amén. Usted sabe que se hizo famoso en Chile alguien que se comió un chip, iba dentro de la comida el chip, pero dentro de esta comida va algo bueno, amén, porque iba inserto algo que lo guió en esa comida, guió al profeta que comió esa comida, él fue guiado con esa comida al monte Horeb, amén, donde Moisés recibió el llamamiento de Dios, donde se le dio la ley, amén. Entonces es alentador, amén, saber que cuando el Hijo de Dios anda descarriado, deprimido, cuando perdió la brújula, Dios lo cuida en su gracia, amén. Entonces nuestro lugar no es estar caído, amén. Nuestro lugar no es estar deprimido, desalentado, sino que nuestro lugar es estar en el monte de Dios, la presencia de Dios, amén. Y Elías ahí añoraba el pasado, y en el 19:9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Y esta es una buena pregunta para hacerse en cualquier momento. Estamos saliendo de una cuarentena, pero tú no te puedes quedar en cuarentena toda la vida, ministerialmente. Amén. Y la respuesta de Elías reveló de nuevo el desaliento que había en su corazón, porque él se sintió como que era el único fiel al Señor en Israel. Y como que dio en otras palabras, en palabras mías, era como que le hubiera dicho, ¿a dónde la viste? Es una expresión típica chilena para aquel que es de otra nación. Y Dios nuevamente tiene que tratar con sus siervos, pero todo lo hace tiernamente. 19:11 le dijo, sal fuera, porque Dios, amén, viene hasta la entrada de nuestra cueva, no entra en esa cueva, no entra en ese ambiente, sino que nos espera afuera. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasó un poderoso viento, poderoso viento, y quebraba las peñas, los montes. Oye, aquí tremendo viento en el sur, estamos acostumbrados a los vientos, pero esa clase de viento no. Un terremoto, aunque en Chile somos como campeón del mundo de los terremotos, y un fuego, pero Jehová no estaba allí. Entonces queda la pregunta, ¿por qué Dios envió el viento, el terremoto y el fuego? Entonces Dios le estaba enseñando, amén, Dios está enseñando a esta hora al desalentado que él tiene muchos instrumentos disponibles a su alcance. Amén. A él no le faltan instrumentos obedientes. Amén. La naturaleza le es obediente. La naturaleza se somete y obedece a Dios. Y hombres hechos a imagen y semejanza de él no le obedecen. Amén. Entonces Dios le muestra la realidad a su profeta. Lo animó, asegurándole, aclarándole que habían 7,000 creyentes fieles, más que él, ahí en Israel. Entonces el ministerio de Elías se acercaba a su fin. Él tenía que escoger a su sucesor. Y no solamente escogerlo, porque nosotros a veces creemos que solamente es nombrar a alguien con el título de pastor, con el título de pastora, con el título de profeta, con el título de maestro, con el título de evangelista. No basta con eso. A esos ministerios hay que prepararlos. Diga, los ministerios se preparan. Eso es muy importante. Cada ministerio, no importa del área específica que sea, hay que prepararlo. Porque el trabajo de Elías en ese tiempo iba a continuar, incluso después de su partida. Entonces, muchos en algún momento dejaremos este mundo, pero la obra de Dios continúa. La iglesia de Dios avanza y sigue. Amén. Entonces, hay una lección práctica para cada uno de nosotros. Si esperamos que el Señor nos dé su mensaje por su palabra y salimos huyendo, amén, Él nos dará el aliento que necesitamos. Y Él le revela esos nuevos métodos. Cuando el silbo apacible y delicado vino después de la tormenta, Dios le mostró a Elías que su trabajo no siempre se hace de una manera grande y ruidosa.
Yo me crié en mis primeros días de evangélico, de cristiano, de creyente, en un ambiente como que si no danzaba, que predicaba, bueno, estaba en la carne, decían. Y si no hablaba en lengua tampoco. Y si no saltaba y, y remolinaba, no era de Dios. Entonces, los milagros del Monte Carmelo, ¿no es cierto?, fueron maravillosos, pero la obra espiritual duradera en la nación debía lograrse, escúcheme bien, por la enseñanza de la palabra de Dios, obrando en silencio en los corazones del pueblo. Amén. Entonces Elías quería que se hiciera algo sonoro, grande, pero Dios a veces prefiere lo apacible y pequeño. Entonces nosotros acá no nos toca dictarle a Dios qué método debe usar. Amén. Entonces nuestro deber es solamente confiar y obedecer. Y por eso vemos la palabra de Dios ahí. Estoy ahí en Primera de Reyes 19:15, se me va siguiendo, versos 15 y 16. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Amén. O sea, viene el reemplazo. Durante todo el tiempo que estuvimos preparando ministerios, a través del Instituto Teológico del Sembrador, establecimos esta base. Cuando se vaya Moisés, Josué ya tiene que estar. Y tiene que estar preparado. Cuando Dios se lleva a Elías, Eliseo ya tiene que estar y tiene que estar preparado, capacitado. Cuando cada uno de nosotros nos vayamos, que Dios se está llevando muchos de sus siervos y de sus siervas, el reemplazo ya tiene que estar y tiene que estar preparado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el primer paso de Elías fue nombrar a Eliseo como su sucesor. Y lo hizo al echar sobre Eliseo su manto o la túnica exterior mientras éste estaba arando el campo. Y ese acto simbolizaba, amén, el hecho de que él iba a ser un profeta con el mismo poder, con la misma autoridad de Elías. Y Eliseo quiso ahí despedirse de sus seres queridos y se le permitió, aun cuando la mayoría de los hogares toma muchas horas en esa despedida. Y tenemos que entender que cuando Dios nos llama, es importante que sigamos en el momento preciso, amén, y no pongamos a otro delante de él, ni siquiera a los familiares, ni siquiera a la despedida. Y el hecho de que Eliseo mató los bueyes y usó los implementos como leña, eso significaba que él estaba rompiendo con todo su pasado. Estaba como quemando los barcos, como quemando los puentes que habían detrás de él. Y en la fiesta ahí de despedida de Eliseo participaron todos los familiares, amigos, todos vinieron a desearle algo bueno en su nuevo llamado, en su nuevo ministerio, y ahí él se levantó y siguió a su maestro y le ministró. Entonces Elías no ungió a Hazael, fue Eliseo el que lo hizo más tarde. Y fue también Eliseo el que ungió a Jehú. Sin embargo, puesto que Elías ungió a Eliseo, indirectamente él ungió también a otro. Así que entiendan, los presbíteros, cuando ungen a alguien, no saben a cuánto están ungiendo detrás, a 2, a 3, amén. Detrás de ese hombre, de esa mujer que ungen, hay muchos que están siendo ungidos. ¿Cuánto alaban el nombre bendito de nuestro Dios? Y Eliseo dio muestra de fe y rendición al dejar su familia, su hogar, las riquezas que tal vez él iba a heredar, y permaneció, escúchame bien, en un segundo plano hasta la ascensión de Elías, en cuyo momento él va a asumir el ministerio. El ministerio de Elías fue de terremoto, fuego y viento, pero el de Eliseo, él iba a ser de siervo apacible y delicado. Amén. Entonces, por supuesto, también habría juicio en su ministerio, ya que el pecado siempre había que juzgarlo. Y esta experiencia en la vida de Elías fue una buena advertencia contra el desaliento, contra el desánimo, contra la confusión. Entonces, cuando sintamos que no hemos logrado nada, Dios nos revela que muchas veces nos ha usado más de lo que nosotros nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, si le hablo de una experiencia interna personal, me costó mucho hacer esto porque el tiempo, estuve mal de la garganta, vengo saliendo recién, ya les conté que casi llegué hasta las 12 de la noche del año pasado, el verano completamente exhausto con tanto tema, enseñanza,
materia. Y, y nosotros tenemos que darnos cuenta de que de esta manera a veces pensamos que no hemos hecho nada o la gente no quiere nada. A veces uno dice, Yanquiwe parece que no quiere saber nada conmigo. Pero en medio de eso recibí 2 llamadas de fuera, especialmente de Estados Unidos, y en medio de eso, en la noche, me estaban llamando de Los Ángeles, Estados Unidos, para decirme, bueno, queremos que venga acá lo más pronto posible, y luego otra llamada me estaban llamando de Australia para que esté en marzo en Miami, Florida. Entonces Dios es así, amén. Así que damos gracias a Dios por eso. Entonces, de esa manera vemos ahí que la solución a todo eso está, ¿no es cierto?, en esperar en el Señor, y el resultado fue, levántate y come, porque el largo camino te resta. Amén. Así que de esa manera estamos terminando esta primera parte. Amén. Así que lo dejamos hasta ahí. Ahí paramos, amén, los bendecimos en el nombre del Señor. Espero que usted haya recibido la enseñanza, la palabra profética sobre su vida. Y si ha sido así, usted diga fuertemente amén y diga gloria al Señor. Y si puede dar un grito de júbilo, un aplauso fuerte al Señor. Amén.